Me da gusto saludarles, apreciados maestrantes, para esta materia, Sociología de la Discapacidad, que va de acuerdo a la maestría en Educación Especial. Este video, esta primera cápsula, es para realizar la presentación de nuestra materia. Estaremos hablando acerca de las definiciones de sociología, definiciones de discapacidad, los conceptos clave que necesitamos conocer para identificar los rasgos que llevan al análisis de esta materia, y es con lo que vamos a empezar. En este mes vamos a trabajar una sola actividad que está bastante interesante, ya lo platicaremos en nuestra clase sincrónica. Así también les dejé un foro de participación donde ustedes compartirán con sus compañeros y con su servidor algunos comentarios y opiniones que ustedes tienen con respecto a unas preguntas que les propuse en ese foro de análisis, que seguramente nos dejará con muchas ideas y con muchos buenos comentarios para tomar en cuenta al momento de llevarlo a nuestra práctica docente. Iniciemos con la definición de la sociología de la discapacidad. Esta se centra en el estudio de las interacciones sociales y las estructuras que rodean a las personas con discapacidades. Es decir, la sociología de la discapacidad analiza cuál es la relación que existe entre la sociedad y obviamente las personas con necesidades especiales que tienen alguna discapacidad y que necesitan, al igual que todos los individuos que pertenecen a una sociedad, desarrollarse en su entorno a fin de realizar las actividades que ellos tengan programadas y planeadas en su vivir cotidiano. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta materia? Bueno, algunos incluyen conceptos como discapacidad, identidad, inclusión, estigma, barreras, facilitadores, políticas públicas y derechos humanos, entre otros, que son conceptos que debemos de tomar en cuenta. Platiquemos un poco acerca de los enfoques históricos y de los modelos de discapacidad. Por ejemplo, existe un modelo que se llama modelo médico. Este enfoca la discapacidad como una deficiencia individual, con un énfasis en la cura o rehabilitación. Este tipo de modelo, bueno, pues se toma justamente porque muchas personas que sufren alguna discapacidad, pues se les da o se les enmarca en una deficiencia individual. Alguien que necesita, obviamente, curarse de esa deficiencia o llegar a una rehabilitación, pero que al final de cuentas la deficiencia está en el individuo y que él es quien tiene que realizar las actividades por sí mismo a fin de que se desarrolle. El modelo social considera la discapacidad como un producto de las barreras sociales y las actitudes hacia la diferencia. En este modelo se busca analizar cuáles son esas barreras que la sociedad ha implantado para estas personas con necesidades diferentes a las nuestras. Y además se analiza también las actitudes que se tiene con respecto a ellos. Por ejemplo, hay lugares que a lo mejor y sí ponen una rampa, pero la ponen demasiado inclinada, ¿no? Y esto denota que pues no les interesa la discapacidad que se pueda presentar en este tipo de personas, sino que ellos solamente cumplen por cumplir sin tomar en cuenta realmente cuál es la necesidad del individuo. Y por último, el modelo de minorías. Este reconoce la experiencia de las personas con discapacidades como un grupo social marginado con necesidades específicas. Y es que, claro, las personas que sufren alguna discapacidad, pues de cierta manera son marginados de la sociedad porque se encuentran vulnerables ante una sociedad que no cumple con los requerimientos necesarios para que ellos puedan desarrollarse en el ámbito cotidiano de todas las personas de una manera tranquila y con todas las ventajas, al igual como la tenemos nosotros que no presentamos un tipo de discapacidad. Estos tres tipos de modelos analizan tanto la sociedad como a los grupos de discapacitados que necesitan desarrollarse en su entorno real, en su entorno social. ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la discapacidad? Hay muchos, pero hablaremos de cuatro. Uno de ellos es la cultura. Las normas culturales, los valores y las creencias influyen en la percepción y las experiencias de las discapacidades. En una sociedad con una cultura de apoyo a discapacitados o con una cultura
de conciencia a la discapacidad, pues se van a tomar ciertas medidas porque tomaremos y veremos, nos daremos cuenta de ciertas cosas que necesitan estos y por lo tanto tendremos la cultura necesaria para tomar decisiones y de esa manera darle la ventaja a la persona que lo necesita. Además está la estructura social. La organización de la sociedad, la economía, la política y la educación impacta en el acceso a las oportunidades. Muchas veces encontramos que hay conductores que se ponen o se estacionan, ponen su coche enfrente de una rampa de discapacidad o de discapacitados. En este caso, las estructuras sociales, la organización de la misma sociedad, hace que no seamos conscientes de la necesidad que se tiene de dejar estos espacios abiertos para que los individuos que necesiten, pues la puedan utilizar sin problemas. Y este tipo de estructura social es un impacto hacia las personas que sufren de alguna discapacidad y que necesitan utilizar los recursos con los que se cuentan. Si de por sí son pocos y todavía no los respetamos, pues obviamente hay un impacto en ello. También vamos a platicar acerca de los factores de género. Las mujeres con discapacidades enfrentan desafíos adicionales como discriminación de género y falta de acceso a la salud reproductiva. Es un tema bastante complejo, pero que existe. Además de que las personas con discapacidades de entornos socioeconómicos desfavorecidos pueden enfrentar más barreras todavía, como falta de recursos y acceso a los servicios. Son muchas las cosas que se deben de tomar en cuenta antes de llevarlo a la educación. Por ejemplo, existen barreras de todo tipo, barreras físicas, barreras sociales, que son de las que estaremos tratando. En el caso de las barreras físicas, hay edificios sin acceso para personas con movilidad reducida, transporte público inaccesible. A veces, aunque exista servicio público que cuente quizá con una especie de elevador para personas con silla de rueda, en muchos casos no funciona y eso impide que sea accesible para quien necesita ese momento. Me ha tocado ver a personas con discapacidad en silla de rueda que se tienen que esperar durante mucho tiempo para tomar un transporte que los lleve de un lugar a otro, porque por la misma condición. Algunas veces los taxistas, los Uber o estas de aplicación no quieren llevar la silla de rueda en la cajuela porque maltrata a la unidad o porque no está adecuada para hacer este tipo de funciones. Y entonces esto es una barrera física que hace que las personas con discapacidad pues no tengan esa facilidad en el movimiento de un lugar a otro, en el traslado de un lugar a otro. Otra barrera es la barrera social. Existen demasiados prejuicios, discriminación, falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades en educación y, por supuesto, en participación social. Estas barreras sociales impactan de lleno y contundentemente a las personas que sufren de un tipo de discapacidad. ¿Hay facilitadores? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la ley inclusiva o de inclusión, políticas públicas que promueven la accesibilidad, una educación inclusiva y el apoyo familiar, que son de los facilitadores para este tipo de personas, así como las tecnologías asistivas como sillas de rueda, prótesis, software de accesibilidad, herramientas que mejoran la autonomía y muchas más con las que se pueden contar en la actualidad, aunque esto no quiere decir que al final de cuentas también pudieran fungir como barreras, porque en muchos casos, como decíamos hace un principio, hay personas que no tienen los recursos necesarios para poder asirse de un tipo de material como el que nosotros acabamos de platicar. Hay muchos detalles que se deben de analizar en esta materia, apreciados maestros, y debemos de reconocer que nosotros estamos en una sociedad que necesita cambiar la mentalidad, la forma de ver, y por supuesto lo trasladaremos a la educación como nosotros en nuestra área, que es la docencia, podemos ayudar a quienes primero, pues, están sufriendo con un tipo de discapacidad, o mejor dicho, viven con un tipo de discapacidad, y además a personas que formamos parte del círculo educativo para promover y trabajar en el apoyo a estas personas que lo necesitan. Me da mucho gusto saludarles. Nos vamos a ver en nuestro próximo video y por supuesto en las clases sincrónicas. Hasta pronto.